Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saluda Miguel Cholula. Bienvenidos a un martes más, martes legal, con nuestro abogado de cabecera, Cristian Gutiérrez, a quien saludo con mucho gusto y le agradezco su compañía. ¿Cómo estás, mi querido Cris? Buenas noches. Muy bien, Miguel, buenas noches. Hoy Aquí qué gustazo tenerte por acá. La verdad es que la semana pasada no tuvimos la oportunidad de realizar el programa por algunas complicaciones ahí de salud, pero bueno, ya estamos hoy y por supuesto hoy tenemos un tema interesante, mi querido Cris, que mire, seguramente usted lo pensó y seguramente usted tomó una decisión al momento de decir sí. ¿Por qué? Porque vamos a platicar sobre el tema de los matrimonios, el tema principalmente de los bienes separados y bienes mancomunados o bienes sociedad mancomunados. conyugal. Exactamente. Son dos tipos de bienes que si usted ya se casó, pues ya seguramente también una pregunta. Pero si usted está a punto de cansarse o lo va a hacer o de alguna manera ya sabe que solo está esperando que decir sí, mire, tiene que quedarse porque literalmente este programa está para usted principalmente por los bienes, porque al final del día, ya sabe, como en todas las dijera Carmelita Salinas, hasta en las mejores familias hay broncas, pues bueno, usted tiene que tener en cuenta mucho sobre estas dos situaciones que hoy le vamos a platicar y a presentar, principalmente en qué consisten y qué debe de hacer. Para eso, mi querido Chris, primero, explícanos de una forma muy clara qué significa el régimen patrimonial en el momento de casarse. El régimen de sociedad conyugal existe de dos maneras. Ahora sí, bienes mancomunados y sociedad conyugal. La sociedad conyugal viene siendo que durante ese momento que se casan, desde el momento que se casan, los dos adquieren las mismas propiedades, los mismos inmuebles, más dicho, que generan durante ese lapso del matrimonio. Sí. Si durante ese lapso, supongamos, duraron 2 años, esos 2 años, todo lo que hayan generado, la mitad le corresponde al hombre y la mitad a la mujer. O ya ves que ahora ya se puede casar en dos personas del mismo sexo, y la mitad para una persona y la mitad para la otra. Son 50%, tanto como bienes como deudas. Ok, eso es realmente cuando es un tema de régimen, ¿no? Para el Ujú, tema de cuando vas a casarte, que aplica literalmente cuando te casas por lo civil ujú, es o correcto. por la iglesia, no. Por lo civil. O sea, la iglesia nada más lo espiritual. ¿Es Ujú, es correcto? correcto. Ok. Cuando hablamos de bienes mancomunados, ¿qué aplica realmente para la pareja? Los bienes vienen siendo propiedades, dineros, inversiones. Por ejemplo, las criptomonedas también entrarían bajo ese régimen de sociedad conyugal. Todo lo que adquieran durante el momento que se casaron, desde el momento que firmaron ya su firma en el acta de matrimonio, Ajá. quedan estipulados, desde ese momento se une la sociedad conyugal y termina hasta el momento de la separación de uno de los dos. Si supongamos duraron 2 años 2 años viviendo juntos, pero se casaron, esos 2 años que vivieron, hasta ahí termina. Que hayan promovido después su juicio, bueno, ya fue es otra cosa, pero ya no entraría después de la separación, ya no debe de entrar. O sea, en términos muy prácticos, cuando ese tema, cuando te casas por bienes mancomunados, aplica realmente. Y en ese caso, se adquiere, pues todo lo que se adquiere durante el tema del matrimonio pasa a ser de ambos. Todo lo que adquieran. Antes no, si recibieron cosas antes, no. Si Ok. ellos, por ejemplo, tenían un carro o un terreno antes que se lo haya dejado su papá, alguna de las dos partes, ese no entra porque fue mucho antes de la firma del matrimonio. Ok. Y obviamente cuando te casas ya aparte, así dijera el dicho, lo mío es tuyo y lo tuyo es Es mío. correcto. Es correcto, hasta Ujú. ahí. Y entonces, ¿cómo funciona el tema del régimen de bienes separados? El de bienes separados, bueno, para mí es la opción que siempre les recomiendo que se casen. ¿Por qué? Porque ahorita hay muchas situaciones de deudas que desgraciadamente las adquieren ambas personas, las que están dentro del matrimonio. Y eso, ahora sí, cada quien lo suyo. Si yo construí mi casa y es de mi propiedad, lo hice. Si mi esposa lo consiguió y construyó su casa, ella es ella. Yo no tengo nada que ver ahí en esa propiedad, de esa administración de ese bien o inmueble. No me corresponde a mí. Eso es de cada persona. Ok, es entonces cuando alguien compra algo, es dueño de lo que compró, Ujú. estés casado o no estés casado, bueno, obviamente cuando no estás casado, pero cuando llegas al tema de contraer casamiento por lo civil, pues tú lo tuyo y yo lo mío. Es lo mejor porque cuando en los juicios de divorcios ya no te vas a la liquidación de la sociedad conyugal porque cada quien compró lo que es de cada quien, lo mío mío y lo tuyo es tuyo. Así perfecto. O sea, ya hay sí alguna separación, lo tuyo, pero cómo queda sentado eso?
Desde el acta de matrimonio, ahí se establece bajo qué régimen se van a casar. Ajá. Sociedad conyugal o bienes separados. Ujú. O sea, cuando tú te vas a casar, si usted se va a casar, le va a preguntar el juez, El juez de registro. oye, ¿cómo quieres que sea? ¿Separados O o mancomunados. mancomunados? Y ya tú dices, pues a mí hay amor, caray, ¿no? Vámonos, micha y micha. Pero, ¿qué es lo recomendable tú como abogado? Lo recomendable es que cada quien tenga lo suyo. ¿Por qué? En primera, hay muchos fraudes de las tarjetas de crédito, que habíamos platicado anteriormente. Y si no, desgraciadamente, supongamos que yo fui víctima de fraude y me sacaron, no sé, 200,000 o 300,000 pesos, la otra persona la arrastro también a esa deuda. Ok, Entonces, para mí lo más recomendable es que cada quien tenga lo suyo. ok. Así, si yo adquiero una deuda, la deuda es mía nada más y no afecta al patrimonio de mi pareja. Eso es lo que te iba a preguntar. Entonces, de estos dos, vamos a decir, regímenes o términos o modo o formas, eh, ¿con cuál proteges más tu patrimonio? Con la de bienes separados, Con eso. es lo mejor. O sea, ya de ahí ya no tienes ninguna bronca y tus broncas son las tuyas y Es hasta ahí. correcto. Sí, más que nada por las deudas principalmente y por el robo de algún activo o alguna situación que vayan a ver de las casas. Oye, a veces surge mucho la pregunta de que, bueno, te casas por amor, pues obviamente no creo que nadie se case por lo contrario, te casas por bienes mancomunados, pero híjole, te das cuenta que no van las cosas muy bien y dices, ¿sabes qué? Pues hay que cambiar el régimen. La pregunta concreta es, ¿se puede hacer el cambio ya una vez casados? ¿Sí o Sí se no? puede, se tiene que ir al registro civil, hablar con el juez y mencionar que quieren cambiar bajo el régimen, Ujú, pero los dos tienen que estar con voluntariedad de las partes, que no haya un conflicto entre ellos y los dos lo pueden hacer. En muchos estados también se puede. Ahorita, hace años, en Tlaxcala creo que ya no se podía. Creo que ahorita ya se puede realizar ese cambio. ujú. O sea, o sea, ya sí se puede, o sea, sí existe la posibilidad, la modalidad, Ujú. es correcto. Ok, ahora mi pregunta es, eh, obviamente por separados, pues no hay, ya lo dijiste tú, no hay ningún problema, pero pasa mucho esto, ¿no? De que cuando te casas por estos bienes mancomunados, te divorcias, ¿cómo es la repartición? O sea, ¿cuál es el proceso que existe? Existen dos maneras de divorcio. El divorcio voluntario. Bueno, vamos a empezar primero. Vamos con de adelante de los tiempos, más que nada. En el primer año existe un divorcio que se llama divorcio ejecutivo, que es el mismo juez del registro te puede divorciar, siempre y cuando no hayan adquirido bienes durante ese año. Ujú, Después de ese año, se adquirieron bienes y ya fue más de un año, ya tienen que promover ahora sí, divorcio incausado, que no necesita haber una causal de divorcio. Y después de eso, en ese momento se pueden hacer una conciliación y repartirse los bienes. Y si no se llega, no te preocupes, se termina, se disuelve el vínculo matrimonial y se abre otro juicio que se llama ahora sí, liquidación de la sociedad conyugal. Es ujú. un juicio. Ok. Oye, y ahí surge una pregunta, porque muchos seguramente lo hemos tocado en este espacio, de, de este proceso, ¿qué tiempo es? Obviamente el divorcio, pues al final de cuentas tiene su mismo proceso legal, pero ya dentro del tema del acuerdo o como se tenga que decir en el tema ante el juez, pues yo tengo mi casa y él tiene su carro, nos casamos por bienes separados, digo, mancomunados. ¿Cómo le hacemos? ¿Quién dicta allí es el juez o literalmente se llega a un Eso, acuerdo? si se llega a un acuerdo por las partes, o si existe la voluntariedad tanto de uno y de otro, se pueden repartir las propiedades. Okey. Pero, si supongamos que no llegan a un acuerdo, se van a juicio, el juez tiene que ver la proporción de cuánto tiene valor de un vehículo, del terreno o de la casa que sea, Ajá, y en base a eso hace la división suman o sea, todos los bienes, los activos, bienes inmuebles, todo lo que tengan, y hace la división y la mitad le corresponde al otro y la mitad le corresponde a otro. Si, por ejemplo, uno se queda con la casa y otro se queda con el carro, el que tiene la casa tiene más ingreso. Entonces tendría que pagarle al del vehículo el restante de la parte proporcional de la casa. Eso okey. se llama juicio de liquidación de sociedad conyugal. Ya sería Sí, es otro otro, proceso. otro, otro tema Y ese más es a lo que vamos, complicado. es otro proceso. Oye, ¿y ahí cuáles son los tiempos? O sea, a ver, si De el de mañana los, llega un cliente y te dice: "Quiero, separarme, pero estoy casado por bienes mancomunados", ¿cuál es el proceso, mi querido Cris? si es voluntariedad, la terminamos en la primera audiencia. Si es que hay pleito y todo, ponle que a lo mejor el divorcio, vamos a hablar del divorcio. El divorcio ponle aproximadamente unos 4 o 5 meses aproximadamente.
Okey, Y ya de lo de la liquidación sí se avienta un poquito más tardado. okey. Sí, ya es diferente el tema. Sí, porque se tienen que hacer avalúos, se tienen que hacer ese avalúo catastral, hay que mandar peritos de, por ejemplo, avalúo de vehículos, de inmueble, de agrimensura, o sea, hacemos hablando de muy amplia. Okey. Y tú como abogado, ¿cuál ha sido el error que has detectado más en ese tipo de cosas? Que muchas veces se casan con ilusiones, Con la ilusión. con la ilusión, pero pues desgraciadamente no piensan bien las cosas. Entonces Okey, deben de ser, hay que pensar con la cabeza, no con el corazón. Más que nada por los bienes de cada uno, ¿no? A okey. veces hay gente muy aprovechada que ve el enamoramiento y quiere adquirir un bien propio. O sea, dices, bueno, ya el amor pasó, todo bueno, es que hay parejas que duran añísimos. ¿Cuánto te ha tocado? Por ejemplo, hay algunas, yo he visto pues, llevan 2 meses de casados y llegan a este término de: "Híjole, no, nos vamos a separar, pero nos casamos por bienes mancomunados", y es todo un relajo. Exactamente, es complicado. Lo que te decía, el divorcio es fácil, pero la liquidación de la sociedad conyugal hay que ver todo porque entra todo. Bienes, dinero, cuentas de bancos, carros, terrenos, casas, y supongamos que en ese momento adquirieron. Si adquirieron deudas, también las deudas las Pero, por ejemplo, adquieren si la todos. casa es de él, antes de que se casaran, no hay bronca. No, no entra. Okey, igualmente algún carro, una tele, o sea, porque ahí son todos los temas, ¿no? Ujú. O sea, ¿hasta la licuadora entra o Todo lo no? que hayas adquirido antes del matrimonio es todo tuyo. Y después de la separación, aunque no sea, por medio de una sentencia, por ejemplo, duré 2 años con mi pareja, me separo y a lo mejor todavía vivo otros 2 años sin la sentencia que se disuelve el Ajá, vínculo exacto. matrimonial, pero desde los 2 años, primeros 2 años que yo me separé, desde ahí se rompe, ahora sí el O matrimonio. sea, ya de ahí es dado. Ya, y hay que justificar, eso se tiene que ver todo con el juicio y todo eso. A veces es un poquito complicado demostrarlo porque hay que presentar testigos, todo lo que conlleva un juicio familiar. Okey, es a lo que yo voy. Y ya para ir también cerrando el espacio de hoy, eh, ¿qué documentación se necesita? Principalmente porque, bueno, Cristian Gutiérrez es nuestro abogado de cabecera, que además usted está escuchando un tema de opinión y, por supuesto, de una asesoría. Pero al final de cuentas, si usted también vive este caso, tiene dudas, quiere tener más acercamiento, pues es el momento de aprovechar y poder contactarlo. Y para ello, pues mucha gente te va a preguntar, ¿qué necesita usted, abogado, para poder llevar mi caso? Para el divorcio necesito el acta de matrimonio y ver, bajo qué sociedad propiamente se casaron, si fue sociedad conyugal o bienes separados. Y de entrada necesitaríamos testigos, todo lo que testigos, si hay, deudas, los recibos de nómina, todo lo que en descuentos, todo ahí se vería más o menos, es que cada asunto es diferente. A Ujú, veces hay asuntos que a lo mejor nada más es algo administrativo, como te decía, en el primer año, ese es rápido. También okey. hay que ver la voluntad de las partes. Si las 2 partes están con la intención de divorciarse y a lo mejor el hombre dice: "Yo no quiero nada", todo se lo dejo a la señora para, pues, a lo mejor tendrá sus ideas, o la señora dice: "Yo no quiero nada de él", y todo que se lo quede. O sea, necesitaríamos es que cada asunto es completamente diferente. Cada asunto es distinto. Sí, Okey. Ya por último, ¿qué recomendación le darías tú a las nuevas parejas que están, pues, a punto de casarse? pues, que se casen bajo, ahora sí, bienes separados, una, y, pues, que lo piensen varias veces. No es un, vamos a decirlo, no es como una chamarra que te la puedas poner y te la puedas quitar tan fácilmente porque, pues, también vienen a veces los niños de por medio. Ya entraríamos en otra área en otra Y en rama. otro proceso. Sí, la materia familiar es muy amplia, muy amplia. Oh, Okey. Entonces, oye, ¿y dónde podemos contactar? ¿Dónde podemos seguir? Para que si alguien del auditorio que nos está viendo, pues tenga dudas, pero quiera también el decir: "Yo estoy viviendo una situación, Chris, ayúdame", y bueno, pues ya te pueda contactar tus servicios. en el teléfono celular es el 22 94 05 61 44 y, tengo una página de Facebook que apenas la estoy comenzando a hacer, se llama Corporativo, GP. No sé si la podamos publicar Claro que sí, y no, no, claro que sí, vamos a darle publicarla la para que usted oportunidad. pueda conocer parte de lo que realiza Cristian, nuestro abogado de cabecera, Cristian Gutiérrez, y por supuesto, pues tenga su contacto y bueno, ya lo sabe, siempre es importante tener una opinión. Mi querido Cris, pues muchísimas gracias. Gracias, Miguel, a ti. Gracias por acompañarnos en este martes legal, que es este espacio para que usted literalmente esté informado, esté asesorado en algún tema legal, ya lo sabe, tenemos al abogado de cabecera que, créame, recomendable al 100%, por supuesto, ante alguna situación jurídica que, mire,
en cualquier momento puede ocurrir, y qué mejor tener a alguien a la mano y, por supuesto, especializado en varias materias. Yo soy Miguel Cholula, le agradezco su compañía en este martes legal. Nos vemos el próximo martes, ya lo sabe, tenemos una cita aquí en Martes Legal con Cristian Gutiérrez. Gracias.